Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar de Ministry, una banda curiosa. No vamos a reseñar ningún disco en específico, sino que nos vamos a enfocar en esa primera etapa de su carrera, porque me parece que es una de las bandas que ha tenido una transformación más interesante, por lo menos en lo que respecta a la historia del metal, porque es bien conocido por muchas bandas que nacen dentro del metal, cualquiera de sus géneros, se establecen de este estilo de música, crean un nombre en él y después se salen. Por ejemplo, no sé, podríamos mencionar casos como los de Opeth, que pasó del metal progresivo al rock progresivo, o el caso famoso de Ulver, que pasa del black metal, que yo creo que es uno de los cambios más radicales, pasar del black metal a hacer hoy en día pues sin pop prácticamente. Tenemos también casos de bandas que dentro del metal se transforman a géneros muy diferentes, pero se mantienen dentro del metal. Así por ejemplo Catatonia inicia siendo una banda de doom death metal, pasa al metal gótico, luego al metal alternativo y creo que ahí se quedaron. En fin, ejemplos hay muchos, pero normalmente no sucede al revés. Es decir, normalmente no pasa que una banda por fuera del metal, externa al metal, tan externa al metal como lo era Ministry, se terminaran convirtiendo en una banda de metal. Porque señoras y señores, Ministry inicia siendo una banda de synth pop ochentera y se termina convirtiendo en una banda de metal industrial. ¿Quién podría predecir, escuchando una banda de synth pop ochentera, de esas tantas que salieron en esa época, que ese grupo se iba a terminar convirtiendo en una banda de metal industrial? ¿Qué puede ser a veces más diferente que el synth pop respecto del metal industrial? Pues bueno, Ministry lo hizo. Me parece que lo hizo muy bien, porque le aportó más al metal industrial de lo que le pudo haber aportado al synth pop, me parece a mí. Aunque por supuesto, pues no podemos saber qué hubiese sido de la carrera de Ministry si hubiesen continuado en el mismo sonido en el que iniciaron. Así que vamos a analizar un poquito, obviamente no vamos a profundizar, esto no va a ser un análisis exhaustivo, detallado, sino como presentarles una hoja de ruta para aquellos que se quieran introducir en la carrera de Ministry, mostrarles un poco cuáles fueron las características de esta transición y hacer énfasis sobre todo en esa época de transición, porque me parece que es como su época esencial, clave histórica. Después Ministry caería en un bache del cual creo que nunca se lograron salir, pero esa etapa me parece curiosa al menos y como mucho interesantísima. ¿Quiénes son Ministry? ¿Cuándo surge Ministry? Ministry es una banda formada por allá en el año 1981 en Chicago, Estados Unidos, principalmente por un miembro que es el único que se ha mantenido hasta el día de hoy, Al Jourgensen, y en mayo del año 1983 publican su disco debut, With Sympathy, específicamente el 10 de mayo. With Sympathy es un disco, como les digo, de synth pop. En los 80 por supuesto que el synth pop explota como género y hay muchas expresiones, al igual que el New Wave, y este disco se embarca en esa tradición, cosa que no era muy común, por lo menos en Estados Unidos, porque es un géneros un tanto más europeos, al menos el synth pop. Y nos presentan un disco decente de synth pop. Yo no soy un experto en synth pop, no he escuchado mucho synth pop, pero la competencia para ese momento era brava. Había muchas expresiones muy interesantes de synth pop. Y digamos que para hacer un disco debut no está mal. Es un disco que tiene excelentes melodías, excelentes canciones pegajosas, melódicas, expresivas en los sintetizadores. Canciones como I Wanted to Tell Her, canciones como Here We Go, como Say You're Sorry. Son canciones expresivas de synth pop, melosas, pegajosas, interesantes. Pero nada que los destacara mucho, si era un synth pop muy oscuro, pero nada que los destacara de sobremanera respecto a sus contemporáneos y sus pares. Digamos que era una banda con muy buena proyección dentro del synth pop, asumiendo que iban a continuar en el synth pop. Pero 3 años más tarde, en marzo del 86, publican un disco llamado Twitch, que es un disco que ya es muy diferente. Se alejan un poco de ese lado más melódico del synth pop y empiezan a incorporar elementos del industrial, específicamente del electroindustrial. Aquí nos vamos a empezar a encontrar ya elementos mucho más rítmicos, menos melódicos, percusiones más prominentes, un sonido un poquito más mecánico, repetitivo, bailable. Uno podría decir que incluso que hay mucho EBM, y en general el sonido se oscurece, se vuelve más mecánico
y se vuelve más repetitivo en ese sentido. Tenemos canciones excelentes en este disco, creo yo, como Just Like You, como la canción que cierra el disco me parece un gran track. Y luego por ahí hay una canción que se llama All Day Remix, que es como esa canción ya es como una premonición de lo que estaba por venir. Porque a pesar de que este disco ya tiene elementos industriales, que es otro tipo de música, otro género que explotaba en los 80, más en el underground, sobre todo gringo, bueno, también alemán, bueno, en fin, es un tipo de música que tuvo varias expresiones en el underground en los 80. Seguían acá Ministry muy centrados todavía en los sonidos sintéticos, que claro, son característicos, ese elemento, o sea, esa aura mecánica dentro del industrial, pero aquí todavía no estaban presentes el elemento fundamental para que pueda ser un disco siquiera de rock, que son las guitarras. Aquí todavía no iban a estar. En esta canción All Day Remix podemos escuchar como una premonición de lo que estaba por venir, porque es la canción más agresiva del disco y a fin de cuentas como que Al Jourgensen estaba como que con la intuición de explorar estos costados más oscuros, más mecánicos. Pero el cambio llega, la transformación radical llega, o no sé si radical, pero al menos el cambio más sustancial llega con su siguiente álbum de estudio, The Land of Rape and Honey, publicado en octubre del año 88. Para este disco, yo no sé si exactamente es a raíz, de hecho no he hecho así una investigación exhaustiva, pero para este disco cambian de miembros, como les digo, Al Jourgensen es el único miembro que se mantiene y se mantendrá hasta el día de hoy, pero llega por ejemplo Paul Barker a tocar la guitarra, a contribuir a la producción. Pues era una banda que obviamente también en sus miembros estaba muy involucrada en la producción misma. No simplemente componían música, la performaban y ya. En eso Al Jourgensen estaba muy metido, pero Paul Barker llegó también a incorporarse en eso. Y no sé si con la contribución de Paul Barker profundizaron en el sonido mucho más mecánico, mucho más industrial, mucho más poderoso, fuerte, y fundamentalmente aquí llegan las guitarras. Muchos argumentan que este es el primer disco en la historia del metal industrial. Primero que todo, pues obviamente Ministry no era la única banda, pero sí era una banda que estaba ya teniendo pasos en gran medida muy adelantados a su época. Sin embargo, yo discrepo en que este todavía es un disco completamente de metal industrial. De hecho, creo que es más a veces de rock industrial, principalmente por cómo está compuesto el tracklist. Porque este es un disco imperfecto. Las tres primeras canciones, Stigmata, The Missing y Deity, son canciones que si uno las escucha separadas, sin el contexto, uno dice, bueno, estas pueden ser canciones de metal industrial, pero a partir de la cuarta canción, el disco da un giro completo y se termina volviendo un disco, en el que las guitarras o pasan a un segundo plano o sencillamente desaparecen y quedan los elementos, esos rezagos del electroindustrial del disco anterior. Ya a partir de la cuarta canción, el disco se empieza a articular a través de samples muchas veces agresivos. Acá la voz empieza a ser más gritona, especialmente en las tres canciones, porque ya a partir de la cuarta casi ni letras hay, pero la voz ya empiezan a aparecer los filtros y los gritos característicos del metal industrial. Pero desde la cuarta canción hacia adelante es más repetición rítmica, son más como que sobras, si se quiere, del disco anterior. No es un mal disco, es un disco fundamental y es un disco que, aunque ya marca una transición y nos marca un sonido diferente, sigue conservando rezagos del disco anterior, porque ya el With Sympathy no tienen absolutamente nada. O sea, es como el primer disco de Ministry, With Sympathy, es un disco en tierra de nadie. Es un sonido que absolutamente olvidaron. Es siquiera en el Pablo Honey de Ministry. Un disco olvidado, absolutamente olvidado. Entonces aquí nos encontramos un disco que ya tiene elementos industriales, de metal industrial me refiero, tal vez de rock industrial porque no es tan pesado, a pesar de que las tres primeras canciones, sobre todo The Missing, es muy intensa, muy rifera, pero todavía no es un disco imperfecto, todavía no están bien logrados todos los elementos, todavía no están bien conjugados. Todo esto cambiaría cuando en noviembre del 89 publican The Mind is a Terrible Thing to Taste. Y señoras y señores, gente, queridos suscriptores, este disco si no es una obra maestra, pega en el palo. Porque este sí ya es una de las primeras grandes manifestaciones del metal industrial. Y para una época en la que es muy difícil, es verdaderamente complicado encontrar
manifestaciones similares de metal industrial. En los 80 el género no explota. En los 80 el género estaba absolutamente en pañales. No es sino hasta el 90 cuando aparecen bandas como Fear Factory, como Strapping Young Lad, etc., que van a profundizar el género. Y aunque en este año también sale el primer disco de Godflesh, ojo con eso, la verdad es que igual sigue siendo un disco muy temprano. Aquí ya tenemos prácticamente todos los elementos característicos del metal industrial. Los riffs intensos con una distorsión y una saturación muy pronunciada, también con una afinación muy grave. Esos riffs repetitivos, mecánicos, que buscan crear atmósferas y que buscan hacerte sentir que vives, que estás en una máquina. Pues el sentido del metal industrial es eso. Los gritos aparecen, los sonidos abrasivos, en general la atmósfera como abrasiva, propia de un mundo industrial mecánico, repetitivo, que te oprimen tareas, que te absorben, ya empiezan a aparecer acá. Las temáticas líricas ya no tienen que ver, obviamente, ni con el romanticismo de With Sympathy, por supuesto, pero ni con los elementos como más abstractos del Twitch o de The Land of Rape and Honey, sino que ya se tratan temas de enfermedades mentales, críticas. Aquí empiezan a aparecer algo por lo que Al Jurgensen iba a caracterizar mucho a, digamos, la lírica de él y la música de Ministry, que es su comentario político. Aquí ya empieza a aparecer, pero está eso, los ritmos mecánicos, las baterías, o yo no sé si hay baterías programadas, pero en todo caso las hacen sonar casi como tal acá. Y en suma, es un disco muy pesado, muy intenso, y es una de las primeras manifestaciones del metal industrial. En este momento, o sea, es que la banda en este momento estaba aportándole mucho a la música y con un increíble nivel de creatividad. A pesar de lo grandioso que es este disco, lo iban a mejorar. Increíblemente iban a hacer una versión mejor con su siguiente álbum de estudio, el Psalm 69, que es un disco de julio del año 1992. Este disco, podríamos decir, es un mejoramiento absoluto del disco anterior. Y este disco, gente, es uno de esos discos que me hace pensar, que me hace convencerme de que el metal industrial es un género adyacente, cercano, si no es que es un género como tal del metal extremo, porque este disco es pesado como la mierda. Este disco yo creo que tiene influencias de thrash metal, tiene influencias hasta de black metal. La tercera canción, TV2, es una canción con tremolo picking, con blast beat, es una canción brutal. Y este disco es mucho más intenso, mucho más agresivo. Aquí las guitarras son más prominentes, los ritmos son más intensos, los gritos son más desesperados, más sufrientes, más angustiados. Una obra maestra. Para mí este es uno de los discos más clásicos del género, y aunque ya para los 90 empezaron a aparecer estas otras expresiones de metal industrial, este sigue siendo igual un disco muy temprano que ayudó a performar el estilo. Verdaderamente este disco es un discazo que sitúa Ministry como una banda que ahora sí le estaba aportando mucho a la música, porque yo no sé si al synth pop le aportaron mucho, no lo creo. No sé si con su segundo álbum de estudio le aportaron mucho al EBM, al electroindustrial, tampoco lo creo. The Land of Rape and Honey, a la luz de lo que vendría después, aunque es un disco interesante, seguía siendo imperfecto. The Mind is a Terrible Thing to Taste, el disco anterior, ya tiene muchos elementos, y si es que es el disco predilecto de alguno de ustedes de Ministry, entendible, perfectamente entendible. Pero yo creo que con el Psalm 69 alcanzarían la cima creativa, alcanzarían verdaderamente el pico. Este es el pico máximo de Ministry. Este disco es un discazo, un disco verdaderamente impresionante, porque con todos esos elementos musicales que ya les mencioné, que están perfectamente desarrollados acá, a la influencia de metal cuasi pseudo más o menos extremo que está acá, se le agrega las líneas temáticas que son mucho mejor pensadas, que tratan temas de drogadicción, que tratan temas verdaderamente fuertes, que tratan temas de problemas mentales, que tratan temas religiosos, que tratan temas políticos. No voy a andar en todo eso para no hacerlo exageradamente largo. Tal vez en un futuro le haga una reseña más detallada a este disco. Y además es el momento histórico. Ya en los 90 aparece el metal industrial y este disco es una de las obras más importantes. Y es por eso que a mí me parece que este disco es clave. Después del Psalm 69, Ministry caería en un bache, como les dije al principio, del que creo que difícilmente se han recuperado. Porque pasaron a sacar discos
no tan propositivos, no se movieron mucho de su fórmula. Tal vez hay cosas más destacables que otras. Tampoco me he ahondado así en profundidad en la discografía posterior de Ministry. Pero yo creo que esta es su etapa fundamental. Yo creo que The Land of Rape and Honey, The Man is a Terrible Thing to Taste y Psalm 69 son como la trilogía clásica industrial. Sobre todo estos dos últimos, por curiosidad, por interés, por ver cómo se da esta transición, que es muy, como les dije, rara vez se da en el mundo del metal. Pues sería también interesante en ese sentido escuchar desde el primero. Pero yo creo que está por mucho la etapa más creativa de Ministry. Un caso muy raro de una banda que está tan alejada del metal y que llegue al metal. Generalmente se da al revés. Una banda generalmente se da que están en el metal y se alejan del metal. No sé si eso es bueno o malo, eso depende de la situación de cada banda, depende de los discos que saquen, ¿sí? Yo como amante del metal, pues me encanta que cada vez haya más bandas de metal, pero no es ninguna garantía que la música vaya a ser destacada. Pero en el caso de Ministry, en esta etapa de su carrera, sin duda, fue una muy sabia decisión, porque estaban leyendo bien el contexto y no creo que tuvieran mucho que aportarle al synth pop ni nada de eso. Entonces les salió mucho mejor pasarse al metal industrial. Así que bueno, quería comentarles un poco esta etapa de la carrera de Ministry, que a mí me parece tan interesante. Escúchenla, díganme qué opinan, escuchen el Psalm 69, verdaderamente un disco crucial, clásico, clave, esencial y un disco maravilloso. Bueno, díganme qué opinan de Ministry, si vale la pena seguir escuchando a Ministry, si vale la pena rescatarlo hoy, por lo menos esta etapa creo que sí. Y nada más, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos la próxima. Hasta luego.